Sin duda hemos visto a lo largo de la jornada y en los últimos días muchas imágenes de desesperación, de frustración, de descontrol y que generan evidentemente más caos por lo que está pasando con esta furia de la naturaleza que parece implacable, ¿no? Estamos a esta hora de la tarde con Pedro Ferradas, especialista en gestión de riesgos. Le agradecemos por su asistencia aquí en Canal N y básicamente lo que queremos es su visión como experto en qué hacer en caso de estas emergencias, sobre todo las personas que están más expuestas y son evidentemente más vulnerables al peligro, a que llegue a su casa un huaico, el desborde de un río. Ya, bueno, en la institución donde trabajo, que es Soluciones Prácticas, hemos venido diseñando un sistema de alerta temprana que ya ha sido implementado en Chosica. Hay una gran diferencia entre Chosica y lo que estamos viviendo en otras zonas, y es que en Chosica se da la alerta y la población se evacúa. Puede llegar a las zonas seguras y no es necesario que tenga que ser rescatada. ¿Se ha establecido cuáles son los puntos seguros? Sí, básicamente. ¿Y en este caso se ha podido desarrollar? Sí, no en todo Chosica, pero en buena parte. Lo que hemos instalado es un sistema que son de sensores que permiten anunciar cuando ya el huaico empieza a generarse. Saturación del suelo por la humedad, y entonces empiezan a desplazarse materiales. Ese sensor lanza un mensaje a la municipalidad de Chosica y a los dirigentes de los pueblos. Y entonces esto permite que se organice la evacuación y se vaya a las partes altas. Entonces funciona todavía, no funciona en todas las quebradas, pero estamos avanzando en un programa experimental. Es un poco complicado porque Chosica también es un lugar de muchísimas quebradas. ¿Cuántas más nos han contabilizado? Sí, son alrededor de 14 o 15 quebradas. ¿Solo en Chosica? Solo en Chosica. Y las que han sido detectadas, además. Y en estas... Y hay, aparte del sistema de alerta temprana, que bueno, el componente nuestro aporte trabajado con sensores, instrumentos que hemos elaborado con jóvenes de universidades, tenemos también el aporte de la cooperación coreana con unos sistemas que permiten también medir digamos, el flujo de lodo, etcétera, pero en tiempos más prolongados, ¿no? Pero en Chosica, que es una población que está habitualmente más expuesta a lo que son los huaicos, digamos, tal vez hay una mayor conciencia, pero estamos viendo en zonas como Huachipa, bueno, los alrededores de la Prialé, que hay gente que evidentemente parece que tomarlo a la broma, lo ligera, a pesar que ya están siendo afectados por esas, digamos, por lo que conlleva un huaico o el desborde de un río. Así es muy difícil cuando no hay costumbre, cuando no hay experiencia, ¿no? En el caso de Chosica, para mal o en algún sitio, pero en algún sentido, pero también para bien. Claro, que lo más probable es que en esa época del año se pase un huaico, se ha apropiado, ¿no?, de las actitudes que debe tener para enfrentar los problemas, los huaicos, las inundaciones. Incluso se instalan sistemas de drenes, se desvían los flujos, ¿no?, con trabajo de la comunidad, el trabajo de la municipalidad ahora y la marina, ¿no? Entonces está más o menos el problema en estas zonas. En las otras zonas es que no solamente no hay costumbres, sino no hay equipamiento todavía, y es mucho más difícil prever, digamos, la ruptura o la inundación, si es que no se tienen los instrumentos y los elementos para hacerlo. Pero el problema es que hay recursos, ¿no? Se ha dado cuenta que muchos alcaldes tienen los recursos, pero no los han ejecutado. Sí. ¿Qué sé yo, desidia, falta de interés o realmente pensaron que esto nunca iba a pasar? Yeah. Claro, lo que pasa es que efectivamente no es el alcalde actual, es un tema acumulado a lo largo de muchos años, mal de muchos controles tontos, pero definitivamente los riesgos se generan a lo largo de muchos años, y entonces un puente mal construido, un muro mal diseñado va a contribuir a que se produzcan estos desbordes, ¿no? Bueno, Entonces, y cosas que también quedan en evidencia con ese tipo de desgracias, con esos tipos de desastres naturales. Por ejemplo, ayer lo del puente Solidaridad, lo de los muros en Malecón Checa. Así es, incluso la avenida Ramiro Privalé, ese puente,
Mire, yo tengo más de 30 años trabajando en gestión de riesgo y en la institución, en soluciones prácticas, hemos hecho evaluaciones y hemos estado presentes en varios momentos donde se han producido los huaicos en Huaycoloro. Y esto no es nuevo, o sea, han habido 5 a lo largo de los últimos 20 años. Y entonces lo que tenemos es el puente, el llamado puente tiene una luz o un espacio muy pequeño para que pase el huaico. Es imposible que el huaico pase por ahí. Entonces los anteriores huaicos lo que hacían era, llegaban hasta el puente y se represaban y retrocedían. Pero en esta oportunidad que el flujo vino con mayor rapidez, en parte por la misma limpieza del cauce, vino con mayor rapidez, impactó y destruyó uno de los puentes. Pero si no se cambian los dos, porque los dos tienen el mismo problema. ¿Estamos hablando de qué puentes exactamente? Estos que quedan en la avenida, en la Prialé, justamente en la autopista. Son dos puentes que ustedes ya han previsto que son paralelos. Uno ya colapsar. se cayó y hay un puente provisional, pero el otro tiene que ser el también... pues, ¿no? El que instalaron claro. hace poco y que lo hemos visto también meciéndose un poco en esas últimas horas. Bueno, es un diseño que es algo temporal, tampoco no es algo que permanezca también, ahí por siempre, ¿no? El hecho de que se pueda caer también es una posibilidad, o sea, ojalá que no suceda, pero no es solamente en este caso el problema del diseño, sino de la fuerza. Hay una combinación entre la fuerza del huaico y también la vulnerabilidad. Claro, ¿y cuáles son las recomendaciones que se les puede hacer a las personas que viven o que están muy próximas a las zonas de desborde, de huaicos? Claro, uno de los problemas más complicados es cuando uno regresa a su casa o va de su trabajo, ¿no? Hay miles de pobladores que tienen que pasar por ahí y entonces se encuentran con el problema, ¿no? Entonces, ahí está uno de los problemas más críticos. A veces esto se ha resuelto, estamos conversando, varias empresas, instituciones han pedido que sus trabajadores que viven en esta zona se abstengan de venir a trabajar en estos días. Pero a pesar de la advertencia, de los comunicados que sacó el Ministerio de Trabajo y otras instituciones más, mucha gente se ha animado a salir hoy día a trabajar y hemos visto las consecuencias y la desesperación incluso de muchos de ellos por ir al trabajo y arriesgando sus vidas cruzando por estos cordeles que eran artesanales. Claro, lamentablemente más del 70% de la fuerza laboral no tiene un trabajo totalmente formal, ¿no? O sea, son pequeños comerciantes, trabajadores de pequeñas empresas, que no tienen la capacidad de las empresas más grandes para enfrentar así las cosas. Y entonces ahí hay un problema. Pero también creo que es necesario el insistir en la responsabilidad y en la educación de la gente, ¿no? Una de las cosas que sentimos en esta emergencia es la insuficiente información para las personas. O sea, en la mayoría de los desastres que hemos vivido, no solamente en el Perú, sino en otros países, cuando se producen estos, la información es clave. Necesitamos información. Recuerde, bueno, usted es muy joven, pero antes teníamos en INDECI el antes, durante y después. Y entonces se pasaba y a veces repetitivamente y se orientaba a la gente para que hoy día hay silencio en esto. No se ha reforzado esa tesis. No se ha reforzado. Estamos frente a un problema de enfermedades causadas por los problemas de falta de agua, de la contaminación de los desagües, de la basura, etcétera, y por lo tanto la posibilidad de que estas enfermedades se multipliquen y se produzcan epidemias existe. Es necesaria una información a la población, que llegue a la población. Tiene que analizar? Claro, esto le corresponde, puede hacerse. Yo estuve hace poco en Piura y veía que había una campaña del gobierno regional sobre el Zika, pero esto empezó antes de la emergencia. Entonces uno ve ahí algunos avisos muy bien diseñados, etcétera, pero es una excepción, ¿no? Cuando hay un desastre, uno tiene que usar los medios de comunicación más masivos y combinarlo con lo que hay, pero el trabajar en la orientación de las personas para que tengan aguas seguras, para que
digamos, de alguna manera eviten la contaminación de los desagües, sobre todo de la basura, ¿no? Tal vez en este momento la recomendación sería trabajar algún tipo de spot, comerciales insistiendo en medidas básicas de higiene, porque obviamente el agua emposada va a generar inevitablemente focos de, bueno, zancudos y otras bacterias, ¿no? Sí, yo recuerdo el 98, era terrible, hay un animalito así que, un gusano que se llama el latigazo, y que aparece repentinamente y empieza a marcar la cara y el cuerpo de la gente, ¿no? En una forma horrible, y se infecta. O sea, este tipo de cosas se pueden reproducir, los zancudos mismos, las enfermedades, las bacterias, ¿no? Entonces, todo lo que sea educación, combinando lo que son los medios de comunicación con una educación en la comunidad, en las escuelas, en una sensibilización, en este momento no, información, en los comedores populares, ¿no? Que hay muchísimos, y entonces la gente cocina y son madres de familia que llegan a sus casas y en las casas pueden... La idea sería buscar una solución que nos permita salir de esta emergencia, bueno, de ver la forma de prevenir riesgos y de enfrentarlos, pero ya sobre la marcha ya es un poco, no, bastante complicado. Sí. Pero bueno, está en manos de las autoridades, esperemos que obviamente repliquen y no escatimen ese tipo de información, porque tenemos que estar preparados y bueno, eso tiene que implicarse, ¿no? Sí, en el caso de la salud, por lo menos, lo que se viene no es ahora, o sea, en las siguientes semanas. Entonces, es posible trabajar en una campaña fuerte del Ministerio. Vamos a esperar y ojalá que las autoridades estén a la altura de estas circunstancias. Muchas gracias, señor Pedro Ferradas, de Soluciones Prácticas, especialista en gestión de riesgos, por esta entrevista en Canal N. Vamos a la pausa, enseguida vamos a regresar con más.